quiero contarles una historia extremadamente curiosa, ¿no? El estado de Massachusetts en los Estados Unidos, cuya ciudad principal es la ciudad de Boston, es un estado que es una verdadera paradoja, ¿no? Fue fundada y creado como región antes de que fuera un estado, antes de que fuera independiente, por los puritanos, ¿no? Esta religión que cree que no debería haber ningún tipo de mediación entre Dios y los individuos, ¿no? Y en consecuencia se oponían a cualquier forma de expresión externa de la fe. Se oponían a la celebración de Navidad, por ejemplo, ¿no? Y en la zona la bahía, digamos, donde actualmente está Boston y está, digamos, la parte de la costa de Massachusetts, durante muchos años, antes de la creación de Estados Unidos, no se celebraba la Navidad. Y por supuesto, cualquier otro signo, como una cruz, etcétera, se veía como una forma de paganismo que quitaba la concentración en Dios, ¿no? Y los templos puritanos, que todavía existen, aunque el puritanismo ha ido desapareciendo, pero que todavía existen, son básicamente una sala de reuniones donde las sillas están orientadas hacia el centro. O sea, hay sillas que miran hacia el centro en las 4 paredes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que dirigirse hacia un altar ni nada. La gente entra silenciosamente, reza y se va. Y luego esta región puritana, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los grandes centros de inmigración católica, fundamentalmente irlandesa. O sea, Boston está muy asociado con la tradición irlandesa, pero también una importante tradición italiana. Lo curioso es que por alguna razón esta mezcla cultural ha hecho que Massachusetts, el estado, y especialmente la ciudad de Boston, sea una de las más liberales en Estados Unidos. Fue el primer lugar en Estados Unidos donde se legalizó el matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual, y también el primero, no fue Nueva York, no fue Los Ángeles, el primer lugar, Boston, donde se realizó la primera gran marcha del orgullo homosexual, ¿no? Y en consecuencia tiene también presencia el grupo homosexual organizador de las marchas homosexuales más antigua y más grande de Estados Unidos, ¿no? Y esta organización se llama Boston Pride, ¿no? O sea, el orgullo de Boston, ¿no? Y es una de las organizaciones más antiguas, digamos, para promover los así llamados derechos homosexuales. Y ellos organizaron en 1971 la primera gran marcha homosexual, y desde entonces la marcha de Boston es tanto o más importante como otras que atraen más turistas, como Nueva York, por ejemplo, o Los Ángeles, pero la de Boston es la de más tradición, entre comillas, si quieren, ¿no? Entonces, saquen ustedes la cuenta, 1971 fue la primera. ¿Eso qué cosa significa? Significa que este año 2021 debía ser la gran ocasión para la celebración de los 50 años de las marchas. 2021 debía ser el gran año de la marcha homosexual. ¿Y qué pasó? En julio, porque no pudieron tener la marcha en junio, ¿no?, el mes del orgullo homosexual, entonces dijeron, no, la vamos a tener en medio del verano. Después dijeron, ya la vamos a tener después en el otoño. Y en julio salió un comunicado de Boston Pride, que todo el mundo pensaba, bueno, van a anunciar cuándo va a ser la marcha, ¿no?, a pesar del COVID, porque va a ser la gran marcha de los 50 años. No, salió un comunicado para anunciar que se estaban disolviendo. ¡Chao! Se están disolviendo. Cerraron el kiosco, cerraron la tienda. ¿Y cuál es la razón por la cual cerraron la tienda? Es por el suicidio del relativismo, ¿no? Y quiero explicarles bien esto, porque
porque cuando uno comienza por la senda del relativismo, uno termina comiéndose a sí mismo, ¿no? Lo que se llama la autofagia. Se terminan comiendo y destruyendo a sí mismos. Esta fue la historia. Boston Pride aparece como este grupo revolucionario, ¿no? En el 71. Nosotros queremos ir en contra de la cultura establecida, ¿no? Heterosexual, heteronormativa, y queremos que estas nuevas alternativas sexuales sean admitidas y se hagan también populares y aceptadas, y vamos a salir en la marcha. Muy bien. Entonces la gente dice, oye, mira, la naturaleza nos dice que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, que cualquier otra cosa no es parte del orden natural, y eso no significa que estas personas tienen que ser maltratadas, despreciadas, escatimadas de sus derechos, ni nada por el estilo. Es simplemente que tenemos que tener en cuenta el orden natural. No, nosotros venimos a romper ese orden. Muy bien, pasa el tiempo y viene la primera marcha de Black Lives Matter, ¿no? Recuerden ustedes que las primeras marchas de Black Lives Matter, ¿no? Vamos a hablarlo, a mencionarlo solamente por sus siglas, BLM. Las primeras marchas de BLM no fueron ahora, ¿no? Recuerden ustedes, sino que fue la revuelta que se produjo después de la muerte de un afroamericano en Ferguson, el estado de Missouri, ¿no? A las afueras, digamos, uno de los barrios de St. Louis, en Missouri. Entonces, si ustedes recuerdan esa muerte, ahí comenzaron las primeras marchas, y ese año, el 2015, ¿no? Cuando estaban durante la Marcha del Orgullo, que fue una super marcha. ¿Por qué? Porque pocas semanas antes, el 2015, ustedes recordarán que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó la decisión que hoy se conoce como Obergefell, que legalizaba el matrimonio homosexual en todos los Estados Unidos. Y resulta que en medio de esta marcha, ¿no? La Marcha del Orgullo Homosexual, están marchando, aplaudiendo, un grupo de activistas homosexuales afroamericanos invadieron la marcha y la detuvieron a la fuerza por más o menos una docena de militantes de BLM, y detuvieron la marcha por 11 minutos. 11 minutos, literalmente, ¿no? Y después de 11 minutos se pararon y dejaron que todos estos desconcertados diciendo, ¿qué pasó acá? ¿No? O sea, bueno, siguieron marchando, y después anunciaron a la prensa que habían detenido la marcha por 11 minutos porque 1 minuto por cada transexual muerto en los Estados Unidos ese año, el 2015. La muerte de transexuales es una realidad, pero es bastante disputable, porque muchos de los transexuales que son asesinados no son asesinados por transfobia, son asesinados simplemente porque están en situaciones de riesgo, ¿no? Muchos de ellos son activos en zonas que son de alta criminalidad o están expuestos a circunstancias de violencia, ¿no? En consecuencia, decir que todos esos asesinatos son transfóbicos es un poco complicado, ¿no? Este grupo, mientras detuvo a los homosexuales, comenzaron a gritar: ustedes tienen matrimonio, ¿qué tenemos nosotros? ¿No? You've got marriage, what do we have? Ustedes tienen matrimonio, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué cosa hay para nosotros la comunidad? Todo está muy bien para la comunidad LGBTQ, pero ¿qué hay para nosotros que somos afroamericanos, hispanos, orientales, pobres, sin techo y transexuales? O sea, recuerden ustedes que la sigla LGBT incluye la T por transexuales, ¿no? Entonces, básicamente, estos eran
un grupo de homosexuales y transexuales no blancos que denunciaban el hecho de que Boston Pride estaba dirigido por blancos, ¿no? Y efectivamente el board de Boston Pride, el directorio de Boston Pride, es un directorio que en ese momento tenía 9 personas, 6 de las cuales eran, digamos, homosexuales y lesbianas blancos, 3 hispanos, y todos ellos de clase media alta, ¿no? Entonces, este grupo más radicalizado, marxista, decía: todos ustedes son blancos con plata y ustedes deberían denunciar el capitalismo. Y claro, tengan en cuenta ustedes que Boston Pride se veía de alguna manera reflejado en estos protestantes más radicales, ¿no? En estos protestadores más radicales, que pedían cosas extremas. Por ejemplo, la marcha del orgullo gay no se debería realizar en el centro de Boston, sino se debería realizar en las zonas más abandonadas de la ciudad, donde están las comunidades afroamericanas o hispanas. Esto puede sonar bonito, hermano, pero todo el mundo sabe que una marcha, cualquier marcha, para ser relevante, no se puede realizar pues en un barrio, en el extremo, en la zona externa, sino que tiene que ser en el centro. Ese es el valor de ir de un lugar emblemático a otro lugar emblemático. Eso lo sabe cualquier marcha que quiere ser eficaz. Es más, la marcha de BLM fue una marcha que fue a protestar al centro, no la hizo en los barrios de mayoría afroamericana o hispana, ¿no? Y comenzaron entonces a ejercer presión, tal presión, que el grupo Boston Pride tuvo que encontrar una manera de responder. Contrataron una empresa para las reacciones y las respuestas fueran más inclusivas, para poner más gente de otra raza, para tener comunicados que fueran más apetecibles para Black Lives Matter. Pero en todos esos años, desde el 2015 hasta el 2020, el año de la pandemia y la muerte de George Floyd, nada de lo que hiciera Boston Pride satisfacía a estos radicales transexuales y básicamente obsesionados con la ideología de género, además de carácter marxista. Es decir, que con exigencias como, por ejemplo, que en Boston no venga a las Olimpiadas, ¿no? El 2026 le tocarían las Olimpiadas a Boston, si no me equivoco, y quieren que rechacen las Olimpiadas, que es algo que es muy importante para una ciudad, ¿no? Entonces, unos 3 o 4 grupos de guerrilla autodenominados homosexuales comenzaron a boicotear todo lo que hacía Boston Pride. Los comunicados eran súper a favor de BLM, súper a favor de la gente de distintos colores, de las minorías, de los nativoamericanos, de los afroamericanos, y todos eran denunciados como muy poco por estos extremistas de la ideología de género y del marxismo, ¿no? Entonces, finalmente, el board este año, donde debía celebrar sus 51 años, anunció en julio: ¿sabes qué? Cerramos el kiosco. Desbande de Boston Pride. Y claro, como los talibanes, estos grupos menores de protestantes y de quejones son buenos para la guerra, pero son pésimos para organizar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa cuando ganas? Ya ganaron. Y lo primero que hicieron había tres de estos grupos, digamos, de francotiradores que no dejaban respirar pues a Boston Pride, porque siempre lo consideraban demasiado blanco, demasiado conservador, demasiado no a su gusto. ¿Cuál fue la conclusión? La disolución. ¿Y qué es lo que publicaron estos 3 grupos? Una queja amarga diciendo: ustedes han preferido disolverse, ¿no? Ustedes son tan blancos, racistas, que han preferido disolverse antes de aceptar nuestras demandas. Pero llegó un momento en que las demandas eran imposibles. Las demandas ya eran absurdas e imposibles, porque estos grupos
están creados para destruir. En consecuencia, cuando consiguen una victoria de alguien que concede, eso no es suficiente, quieren más. Y esta es una lección de cómo una organización que comenzó llamándose revolucionaria fue comida por la misma revolución. Ese es el efecto de permitir que en nuestros países se imponga la ideología de género, la autodestrucción. Que tengas un buen día.